Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde vamos a estar compartiendo. He puesto el tema de esta enseñanza de este día domingo, la adicción de ser alguien. Hay una necesidad que no es buena, precisamente porque Cristo ya nos hizo alguien, ¿no? Y muchas veces nosotros todavía no lo creemos, por eso es que tenemos siempre perseguir esta necesidad de ser alguien cuando en realidad ya somos alguien, ¿no? Y muchas personas piensan que primero tienen que hacer algo para ser alguien. Y esa es como una droga que utilizan los falsos profetas hacia la pobre iglesia evangélica, ¿no? En realidad es como una droga que se vende en las iglesias donde se le dice a la gente, ¿verdad?, que necesitan hacer algo para ser alguien. Eso es a nivel iglesia, ¿no? Y lo vemos también a nivel del mundo, ¿no? Hay personas que la baja estima está a la orden del día, ¿no? Muchas personas tienen mucha baja estima y sienten que no califican, que deberían de tener un título para ser alguien. Y en realidad, muchas personas cuando llegan a tener un título, por ejemplo, después ya no hacen nada. Y es precisamente porque lo que uno quisiera es ser reconocido, ¿verdad? Ser reconocido, tener una posición. Y lastimosamente yo veo que esto es algo que causa demasiado tropiezo en la vida cristiana. Nosotros comenzamos la iglesia, honestamente te digo, ministrando liberación, echando fuera demonios hasta las 2, 3 de la mañana. Pasamos una época en el principio del ministerio, pensamos que todo ministerio debe comenzar así, ¿no? El movimiento del Espíritu Santo, donde se oraba por la gente se caía al piso. Y pues, tipo de movimientos que hoy en día se consideran pues que son avivamientos, ¿no? Y porque pues la gente, busca emocionarse espiritualmente, ¿no? Y la gente piensa que cuando ven eso o pasa eso, entonces Dios está. Y dentro de todos esos movimientos, pues la gente quiere estar ahí donde supuestamente está pasando algo, ¿no? Y yo les digo, hemos visto esto desde el principio, luego nos dimos cuenta, y lo digo con honestidad, no se ofenda a nadie, pero la gente se cae al piso y se levanta igual. La gente habla lenguas y siguen igual. La gente, puede haber manifestaciones en la iglesia, supuestamente del Espíritu Santo, pero nosotros hemos visto a través de los años que no es el brinco, el grito, ¿me entiendes? La profecía, las lenguas, eso no es lo que hace crecer a la gente. Esos son dones y está bien tener los dones porque claro, ¿cuántos quieren que los enfermos se sanen? ¿Cuántos quieren que la gente hable lenguas, puedan hablar con Dios? Perfecto, yo no estoy denigrando, no estoy dejando atrás eso, pero me parece a mí que hoy en día el cristiano, siento yo que le falta la fe porque quiere ver, quiere sentir. Y hermanos, la fe no tiene nada que ver ni con sentir. La Biblia dice, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y yo siento más que ha crecido más el que cree que el que siente. Porque hasta este punto, hermanos, de todo lo que hemos vivido como cristianos evangélicos y de los años que hemos ministrado en la iglesia, honestamente, hermanos, lo que más vale es realmente la fe, es tener fe. Pero hay veces que la gente quiere sentir, y yo te digo una cosa, que aunque tú no lo sientas, Dios está. Y lo más importante es eso, precisamente, porque nosotros no perseveramos en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Los avivamientos que han habido en las iglesias a través de la historia han venido y se han ido, hermano. ¿Y qué hacemos cuando se van? Se fue Dios porque no hay manifestaciones, ¿qué te dijera yo? Como las que estamos acostumbrados a ver en algún tiempo. Puede ser que Dios
nos lleve a ese tiempo otra vez. I really don't mind about it. I mean, it's good. In my opinion, it's fine. Pero lo más importante, ¿cuántos creen ustedes que es que las personas aprendan a tomar buenas decisiones con respecto a su vida? Que las personas aprendan a administrar mejor su dinero. Que aprendamos a hacer un poquito más, que tengamos más fruto del Espíritu. ¿Qué les parece si en lugar de caernos al piso cuando alguien ora por nosotros, no creen ustedes que sería mejor que nosotros aprendiésemos a amar al prójimo? ¿No les parece a ustedes que sería mejor que tengamos más paciencia? O sea, Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis y no por sus dones. Pero las personas quieren perseverar, tú sabes, en las cosas que se ven, precisamente porque no saben que ya llegaron a un punto. Somos hijos de Dios, hermanos. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios acá? Vamos a ver. Somos hijos de Dios. Entonces, cuando analizamos la Escritura y nos ponemos a ver la Biblia, hermano, vemos cosas tan profundas que realmente no tendríamos por qué sentirnos menos. No tendríamos por qué tratar de estar haciendo cosas para poder, porque hay gente que quiere hacer cosas para ser alguien. Hermanos, nosotros no tenemos que hacer nada para ser alguien. La Biblia dice que Cristo nos compró, Cristo nos redimió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo nos ha dado nueva vida, somos nueva criatura. Tenemos todas las herramientas habidas y por haber para tener éxito en esta vida, y todo tiene que ver precisamente con que nosotros, ¿verdad?, dejemos que la persona del Señor Jesús crezca en nuestras vidas. A Juan el Bautista, que literalmente dice Jesús que de él no hay otro más grande que Juan, ni Elías, ni Moisés, ni Zacarías, ni Daniel, ninguno de los profetas es más grande que Juan, y Juan no hizo ni un milagro. Juan nunca sanó a un enfermo. ¿Sabes qué fue Juan? Juan, cuando los fariseos lo entrevistaron, le dijeron, ¿tú quién eres? Y dijo, yo no soy el Mesías. Dijo, yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, Él es la voz. Hermanos, nosotros solamente somos la voz del Señor. Y nuestro trabajo, en lugar de aparentar religión, es predicar el evangelio, es compartir el amor de Dios con los demás. ¿Qué les parece eso? ¿Verdad? Porque ahí es donde realmente está el punto. Pero hay personas que en la adicción a hacer algo, a ser alguien, se pierde el privilegio de predicar el evangelio, de compartir el amor de Dios con otros, y la gente está adicta al entretenimiento, ¿verdad? O sea, la adicción al entretenimiento no es solamente es una droga que se está consumiendo en los cines, que se está consumiendo en Hollywood, ¿verdad? O qué te dijera yo, no sé, en tantos lugares donde vamos para entretenernos, vamos a esquiar, vamos a jugar fútbol, a jugar. Tú te das cuenta cómo se llenan los campos de básquetbol, de béisbol, tú pasas por los lugares y está lleno todo, hermano, los campos de golf, o sea, todo eso está lleno, pero porque la gente quiere entretenerse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, nosotros no queremos que nos entretengan, nosotros queremos ser edificados, nosotros queremos crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Vamos a ver. ¿Cuántos quieren no ser alguien, sino hacer algo? Escucha, las personas que quieren ser alguien después no hacen nada, porque Jesús dijo, hermanos, que primero uno tiene que servir para luego recibir, ¿sí o no? Entonces, hermanos, Jesús dijo bien claramente que nosotros llegamos a ser, nosotros ya somos alguien, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere es más bien que hagamos algo. La Biblia dice, hermanos, que si en lo poco no somos fieles, sobre lo mucho Dios no nos va a poner. Entonces tiene que ver, ¿verdad?, precisamente con que nosotros, ¿verdad?, comencemos a hacer, ¿verdad?, en lugar de ser. ¿Por qué debemos hacer? Porque nosotros ya somos. ¿Cuántos entienden eso? Ya somos, hermano. Ya no tenemos que estar calificando para ver si somos. Ya se sabe que somos. El Señor le dijo a Moisés, diles que yo soy, me envió a vosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de Dios? El Señor no es el yo hice, yo hago o voy a hacer. No, el Señor es el yo soy. Hermanos, no tiene que ver tanto con lo que yo hago, sino con lo que soy. Es más, si no soy, básicamente no hago nada. Y tú te das cuenta de eso porque hay personas que luchan y luchan y luchan por tener una posición en un lugar, en una empresa, en una iglesia, aún en la familia, ¿no? Cuando de pronto, se le otorga un título,
y luego ya después de ese título, pues ya llegó al título, y tú te das cuenta que las personas que perseveran por un título, luego no hacen nada. Entonces, hermanos, nosotros realmente lo que buscamos es la revelación de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice aquí en la Biblia, dice: en el principio era el verbo, y el verbo, diga conmigo, era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Una de las cosas formidables, ¿verdad?, de este pasaje de la Escritura es de que nos dice claramente, ¿verdad?, que si tú quieres verlo de una manera, porque el griego lo pone de una manera diferente realmente, y a mí me impresiona la forma en que lo pone, porque lo que está diciendo es esto: mira, en el principio era, ¿verdad? Ya prácticamente nos lleva, la palabra logos realmente no hace mérito a lo que es la palabra, ¿no? La palabra logos en el griego es esa precisamente la que se utiliza, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero realmente la palabra es Jehová, ¿verdad? Y esta palabra es tan sagrada para los judíos que, dicho sea de paso, tú no puedes mencionar esa palabra a cada rato, pues es más, esa palabra casi ellos no la pueden utilizar. Esa palabra es tan santa que ellos no la pueden utilizar, ¿verdad? Simplemente. O sea, quiere decir, en el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, y el verbo, para que a nadie le quepa duda, ¿verdad?, era Dios. Entonces está hablando de Jesús, ¿verdad? Está hablando del Dios Todopoderoso, al que nosotros conocemos como Jesús. Pero en realidad lo que está diciendo es Jesús, porque en el griego siempre va a ir, es como un pasado imperfecto, ¿verdad?, que siempre está hablando de una acción continua, literalmente. Entonces, lo que está tratando de decir aquí la Escritura es que Dios era el verbo. Amén. Si tú lo ves en el lugar correcto, ¿verdad?, está diciendo Dios era el verbo. O sea, Jesús era Dios. Muchas personas no entienden eso, ¿verdad? Y está hablando no de la palabra logos, que es la que se utiliza aquí en el hebreo, sino que es la palabra Jehová. O sea, Jesús era, ¿verdad? Y cuando habla de era, ¿verdad?, no está hablando de, como te dijera yo, como un principio en Génesis, por ejemplo, ¿no? Porque en Génesis, si te das cuenta, también menciona a Jesús. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Están conmigo? Pero en realidad, cuando dice en el principio, está hablando solo para que nosotros entendamos más o menos lo que tiene que ser, lo que yo le llamo en mis palabras como la eternidad anterior, ¿no? O sea, porque antes de que nosotros fuésemos hechos, los científicos cometen graves errores, ¿verdad?, con respecto a esto, porque encuentran un hueso de algún dinosaurio o algo por el estilo y se atreven a ponerle fecha, ¿no? Y dicen: este hueso tiene 2 trillones de años, ¿no?, por ejemplo. Y es un grave error, porque nadie le puede poner fecha a la eternidad anterior de Dios. ¿Están conmigo? O sea, porque dice: en el principio era el verbo, ¿verdad? O sea, Jesús. Pero luego tú te das cuenta que si tú te pones a pensar qué estaba haciendo Dios antes de que todo fuese creado, ¿verdad? Y entonces tú te pones a pensar de que, hermanos, ha de haber habido quinquillones de años, no trillones ni billones, quinquillones de años. O sea, Dios ya estaba ahí. ¿Cuántos entienden esto? O sea, desde todo ese tiempo Dios ya estaba ahí. O sea, no podemos entrar ahí, ¿verdad? Yo le llamo la eternidad pasada, fíjate. Porque nosotros ya hemos existido un montón de años, ¿sí o no? El ser humano ya existió, ¿no?, en el jardín del Edén, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, hermano, hubieron conflictos, hubieron situaciones, hubieron cosas que nosotros no sabemos qué pasó. O sea, tendríamos que llegar al cielo para que Dios nos muestre todo lo que pasó anteriormente de eso. Si tú te das cuenta, la Biblia tiene, por ejemplo, vestigios de un diluvio preadámico, por ejemplo, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios todo lo hace perfecto, ¿sí o no? Y que Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Porque luego dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía. Mi pregunta es, ¿por qué estaba desordenada y vacía la tierra? Cuando tú vas al libro de Ezequiel 28 e Isaías 14, no vayas conmigo por favor porque sería demasiado tiempo que tenemos que tomar, pero si quieres tomar nota, toma nota. En Ezequiel 28 e Isaías 14 nos habla claramente la escritura que antes de que nosotros fuésemos creados habían mundos sobre todo lo que es el universo en sí, o sea, todo, había civilizaciones, y estamos hablando por supuesto no de nosotros, no, porque nosotros fuimos creados después de eso, pero los ángeles, el conflicto que hubo entre los demonios y la rebelión de Satanás, todo eso, hermano, todo eso sucedió antes de que nosotros viniésemos, y aún antes de todo eso, que no se sabe cuántos millones de años han sido, aún antes de todo eso, Dios ya era. ¿Cuántos me están entendiendo, verdad? Entonces, pero nos confirma la escritura acá, porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este es Jesús, ¿verdad? Pero Jesús, a lo mejor, ¿verdad? Es alguien más, pero Jesús no es Dios, ¿verdad? Como lo dicen algunos, por ejemplo, algunas religiones han tenido que fabricar su propia Biblia para poder probar su argumento de que Jesús no es Dios. Pero aquí claramente dice la escritura, en el principio era el verbo, diga conmigo era Jehová, ¿verdad? Diga conmigo y Jehová, o el verbo era ¿qué? ¿Con quién? Dice, entonces si estaba con Dios, entonces es posible que no era Dios. No, ¿por qué? Porque el mismo texto al terminar dice, y el verbo era ¿quién? ¿Era quién? ¿Con qué? ¿Con minúscula o con mayúscula? Dios. O sea, lo que estamos tratando de probar aquí en este texto pequeño del Evangelio de Juan es que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que es el centro de nuestra doctrina, de la doctrina sana. Jesucristo es Dios, uno con el Padre, ¿verdad? Entonces vemos que cuando esto se va desarrollando, dice, este era en el principio con Dios. Diga conmigo, todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. Diga conmigo, Jesús es el creador, ya su nombre. O sea, Jesús es el creador. ¿Quién era el creador? Dios, ¿verdad? O sea, no podemos dejarlo atrás, porque el problema de enfrentarnos a la revelación del Evangelio es que por alguna razón, no sé, es como que nos cuesta creer que Jesucristo es Dios. ¿Me entiendes? Y como lo vimos encarnado, entonces pensamos que, bueno, sí, pero no es como el Padre, ¿no? No, hermano. La Biblia dice que el verbo era Dios. Entonces, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, diga conmigo, Jesús es el creador. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? O sea, acuérdense, ya se sabe que Él estaba vivo, pero cuando habla de vida no se refiere a la vida que Él tenía, se refiere a la vida que nosotros necesitamos. Por eso dice la vida era la luz de los hombres. No se refiere tanto al hecho de que Él estaba vivo, por supuesto, porque es Dios eterno, ¿verdad? Pero habla de vida porque los que necesitamos vida somos nosotros, porque el ser humano sin Cristo o sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Entonces por eso dice acá, en Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego viene un contraste, ¿no? Y habla de Juan el Bautista, ¿no? El cual ya se los mencioné, porque Juan el Bautista solamente era la voz, ¿verdad? Que anunciaba quién era Dios. Porque cuando Juan el Bautista apareció en escena, dijo, he aquí, ¿verdad? He aquí el Cordero de ¿quién? De Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Ya su nombre, diga conmigo, quita. No lo tapa, no lo cura, no lo quita. Eso es lo que está tratando de decir Juan el Bautista. Entonces dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en la luz, ¿verdad? Acuérdense, diga conmigo, entonces la palabra
o el verbo, diga conmigo, la palabra o el verbo es la luz. ¿Cuántos saben que la palabra es la luz? ¿Cuántos saben que la palabra es la luz? Hermano, el que no conoce la Biblia no conoce a Dios, porque la palabra es la que alumbra. Dice acá, ¿verdad? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces dice, no era él la luz, hablando de Juan, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿verdad? Estaba hablando acá, porque en el Evangelio de Juan no vas a encontrar la historia de Navidad, ¿no? Pero esta es la historia de Navidad en el Evangelio de Juan. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Verdad? Porque en Belén dice un hijo, porque un niño nos es nacido, porque claro, él nació como ser humano, diga gloria a Dios, pero dice hijo nos es dado. Lo dice claramente Isaías. No es lo mismo nacer que dar un hijo. O sea, por nacimiento como hombre Jesús nació de la Virgen María, como ustedes ya saben, ¿verdad? Pero como hijo, Dios fue el que nos lo dio. Diga conmigo, hijo nos es dado, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad?, nos dio a su hijo, ¿verdad? O sea, a él mismo, por decirlo así. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios tiene poder de hacer esas cosas, ¿no? Dios nos dio a él mismo. Tanto así que dice, un teólogo lo escribió de esta manera. Dice, Dios era el verbo. En el principio, Dios era el verbo. Y aquel verbo, lo más increíble de todo, fue hecho, ¿qué? Carne. Ahora, si tú lo ves de esta manera, lo puedes ver acá en Juan, dice, a los suyos vino, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, o a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A mí me encanta esta palabra, todos. ¿Cuántos están ahí en ese grupo? Diga conmigo, a todos los que le reciben, ¿verdad? Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, y aquel verbo, ¿verdad? O Jehová, por decirlo así, para que podamos usar las palabras correctas del hebreo. Este es el tetragrama hebreo, describe la palabra logos, ¿verdad?, que es el verbo, en la palabra Jehová, ¿verdad? Y Jehová fue hecho carne. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y la palabra carne es la palabra skenos del original griego, que significa tienda, ¿verdad? Si te das cuenta, el apóstol Pablo creo que es el que habla acerca de, en Corintios, dice, tenemos de Dios este tabernáculo, esta tienda, ¿verdad? Este cuerpo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y la palabra eskenos también significa acampar, ¿verdad? Este cuerpo que tenemos acá solamente es una tienda, es una casa de campaña. ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? ¿Por qué? Porque no estamos aquí para siempre, estamos aquí solamente mientras calificamos para lo verdadero, para lo glorioso. Y a su nombre, hermanos. O sea, la iglesia no puede perder el tiempo en brinco y grito, revolcarse en el piso, tirar el saco, caer al piso y levantarse igual. La iglesia tiene que crecer. Nosotros tenemos que entender que no tenemos que llegar a ser alguien. Nosotros ya somos hijos de Dios. Entonces, ahora que somos, tenemos que hacer. Pero hay cristianos que no tienen nada que hacer porque no son según su mentalidad. ¿Entiende eso? Entonces los falsos profetas están convenciendo a la gente de que como no son nada, entonces ellos le van a dar la droga de ser alguien, porque es una drogadicción y es una religión estarle predicando a la gente que ellos pueden ser alguien solamente por darles un puesto o darles un título, hermanos. Y esto es a lo que yo me refiero. No sé si están entendiendo lo que les estoy tratando de decir, hermanos. Estamos hablando aquí de cosas maduras, de cosas que están. Porque mire, la gente, hermanos, que está metida en el rollo del avivamiento y ese rollo de que aquí sí está Dios porque nosotros sentimos a Dios. Y por eso es que los falsos profetas están abusando de la iglesia y acabando con la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, lo que quiere, lamentablemente, para ayudar su baja estima, es mandar a alguien. Entonces las iglesias crecen porque se forman clubes y hay pastor, hermano, hasta el papel toilet.
O sea, el pastor de esto, el pastor de aquí, el pastor, la gente quiere un título, ¿me entiendes lo que te digo? Y realmente, hermanos, eso no es el evangelio. Nosotros no necesitamos un título para servir a Dios. Diga amén a eso. ¿Me entiendes? Es como un equipo de fútbol, por ejemplo. Y no sé si me voy a salir del tema acá, ojalá que no. Pero un equipo de fútbol, hermanos, por ejemplo, yo cuando jugaba fútbol, había un muchacho que yo admiraba mucho, jugaba en mi equipo. El tipo era un defensa, ¿no? Estoy hablando de soccer. El tipo era un defensa. Te digo a ti que solamente la presencia de él, por esa esquina no jugaban, hermano, solo de verlo. O sea, ni tocaba la bola el tipo, pero ya sabían que por ese lado no iba a entrar nada. Así que mejor jugaban con la otra punta, donde había uno que era mediocre, que no tenía presencia, que no sabía lo que estaba haciendo. Y por aquella punta entraban todos los goles. Pero hay personas que piensan que tienen que ser, ¿verdad?, relevantes, que tienen que estar adelante, que tienen que recibir un diploma cada rato, un reconocimiento, que todo el mundo tiene que saber quiénes son. O sea, hay personas que quieren estar siempre a la vista de la gente, ¿no? Y eso es algo malo. Yo no necesito estar a la vista pública, ni necesito que me reconozcan, ni que me den un diploma para sentirme que yo soy alguien. ¿Me entienden lo que digo? En Cristo yo soy todo. Y aunque no me pasen la bola, yo sé que tengo un trabajo en el equipo. Diga gloria al Señor. Entre más presencia tiene, entre más sabe quién es, menos el diablo va a andar por ahí molestándolo, hermano. Y por eso es que mucha gente está metida en sectas, porque no tienen una estima correcta, no saben en Cristo quiénes son. Y da tristeza ver a la iglesia, hermano, cómo la exprimen, cómo la escurren, cómo le sacan la plata y cómo la gente de boba, porque ahí se les encanta que los traten mal, que los insulten, que los traten de sirvientes, hermano. En lugar de decir, todos somos parte de un equipo. Yo no toco la bola porque yo tengo mi puesto en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y aunque hoy no me tocó trabajar, pero yo soy parte del equipo. Y si ganamos y si triunfamos, hermano, todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y a su nombre, hermano. Es más, si Dios usa al hermano más que a mí, yo me alegro, porque el éxito del hermano es el éxito mío, porque jugamos en el mismo equipo. ¿Cuántos están entendiendo ese concepto, hermano? Y mira, te digo, en el trabajo, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, si eres un team player, se te van a abrir las puertas. Dios te va a bendecir, vas a adquirir liderazgo, ya su nombre, hermano. Y la verdadera iglesia va a apreciar tu carácter. Porque no es, hermano, el don, ¿verdad?, sino el carácter que Cristo quiere desarrollar en nosotros. Y se ha perdido tanto el tiempo, hermanos, realmente, pretendiendo ¿qué somos, verdad? Cuando en realidad Cristo ya nos hizo lo que somos hijos de Dios. El Dios del universo se hizo carne y habitó. Hoy, fíjate, en la forma del Espíritu Santo, Dios acampa en esta tienda. Y a su nombre. O sea, yo no necesito caerme al piso para saber si Dios está conmigo o no. Yo sé que Dios está conmigo y a su nombre, porque no es por sentimiento. Es más, cuando menos lo sientes es cuando más está. Al ver el poder de Dios, ¿verdad? Y ver lo que dice acá, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿verdad? O sea, el verbo fue hecho carne. O sea que, diga conmigo, el verbo, repítalo por favor, diga, el verbo nació carne, ¿verdad? Porque eso fue, él se buscó una tienda como la tuya y como la mía. Dice la Biblia, porque no, dice en el libro de los Filipenses, creo que dice, porque Dios dice, no escatimó, ¿verdad? O no, ¿cómo es que dice? Dice, Él no se aferró, ¿verdad? No usó la excusa de ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿sí? Y se hizo obediente. ¿Cuánto dice gloria? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, lo que estoy tratando de decir es que todos nosotros tendríamos que tener la visión y la proyección de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Acuérdense que Él vino del seno del Padre. Él no vino de la cabeza, Él no vino de los pies. Jesús vino del seno, del centro de Dios. ¿Para qué? Para habitar en nosotros. Y a su nombre. Pero Él, ¿verdad?, sabiendo que nosotros éramos débiles, que necesitábamos la vida, que necesitábamos la luz, entonces decidió venir para morir por nosotros, ¿verdad? Y cuando tú ves
no sé, te diste cuenta de estos días, los aplausos y con mucha razón de que hubo una navecita que finalmente llegó a Marte, ¿verdad? Y el hombre en medio de todas sus cosas, ¿no? Porque dicen, como ellos no creen la Biblia, y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo te digo a ti categóricamente que si hubieran seres en otros planetas, o si hubieran otros planetas similares a la tierra en el universo, Dios nos lo hubiera dicho claramente en la Escritura. Hermano, lo que no creen ellos es que de todo el vasto universo Dios solo puso un pequeño planeta azul, ¿verdad? Que se llama Tierra, que está puesto en medio del universo porque Dios ha destinado que ese planeta vivamos nosotros, que somos primicia de sus criaturas. Y Dios está tratando, ¿verdad?, de decirnos a nosotros la exclusividad que Él es en un vasto universo gigantesco, porque dice que hay más, cada estrella es un sol y cada sol debe tener sistemas solares como el que tenemos nosotros, y hay billones de estrellas, hermano. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y yo sé que le entra la duda a la gente que no conoce la palabra de Dios, pero la Biblia dice bien claramente, hermanos, que Jesús vino a morir aquí en el planeta Tierra. Jesús no vino a morir a ningún otro planeta en el universo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? No importa lo que los científicos crean, lo que estamos diciendo es que Dios nos ama tanto que Él hizo todo eso porque nos ama. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento su grandeza. Las huellas de Dios están en toda la creación, hermano. Mire, no se necesita estar uno explorando, porque ¿qué? Fueron a la luna y trajeron polvo y piedras. ¿Dónde están ese polvo y esas piedras? Ahí están guardados. No les dijeron nada. O sea, ahora ya llegaron a Marte, hermano, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Traer polvo y piedras de Marte. Escúchame, tanto billete, y yo sé, yo respeto eso, hermano, porque cuando tú vas a Kennedy Space Center, te maravilla todo lo que tienen que hacer, arriesgar la misma vida de los astronautas, que ya han muerto varios, hermano, solamente por traer piedras y tierra. Para eso me subo a mi carro y me voy ahí a Medley, hermano, 5 minutos y vengo de regreso con un poco de piedras y tierra. I don't need to spend so much money on it. Pero más sin embargo, hermano, la necedad, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué es lo que el hombre quiere, hermano? Lo ves en las campañas políticas, lo ves en Hollywood y lo ves desgraciadamente en la misma iglesia. Todo el mundo está peleando por tener una posición, por tener un título, hermano. ¿Por qué es eso? Porque no creen que es lo que Cristo hizo por ellos. Si quisiéramos verdaderamente y si creyéramos lo que Cristo hizo por nosotros, no pretenderíamos más. Lo único que pretenderíamos es servirle donde sea, hermano, y en lo que sea. Porque sabiendo lo que tengo y lo que soy, hermanos, por el amor de Dios, deberíamos de con gozo hacer todo lo que hacemos. Ya sea tiempo, talento y dinero, sin reconocimiento, día y noche, darle al Señor todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿Por qué? Porque Él se lo merece todo. Él, el Dios Todopoderoso. Fíjate tú, yo hice unas notas y un poquito de investigación. Por ejemplo, en el espacio, ¿verdad? El espacio contiene lo siguiente: tiempo, espacio y materia. Estoy hablando del universo. Diga conmigo: tiempo, espacio y materia. Eso es lo que es el universo. Otra vez: tiempo, espacio y materia. ¿Sí? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, usted ve el diseño de Dios por todos lados. Y si los científicos fueran más inteligentes y de verdad de corazón, o más bien pienso, si fueran más humildes, pues. Porque lo que pasa es que la soberbia y la altivez nos empuja a querer adelantarnos a los demás y a nosotros tener nuestra propia opinión, ¿verdad? Es así. Y por eso es la gran guerra que mantenemos con el ego. Necesitamos que nos masajeen el ego. Diga gloria al Señor, ¿verdad? No queremos estar atrás, queremos, y esa es la doctrina, ¿no? Usted es cabeza y no cola. Usted está arriba y no abajo, ¿verdad? Usted es del reino. Y el reino aquí, y el reino allá, y el reino, y ya no, nada es servicio, todo es asignación, como que fuera el Capitán América.
¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y entonces esas doctrinitas y mantienen a la gente acelerado y nosotros somos esto y nosotros somos mejor que el otro. Hermanos, ¿pudiera algún cristiano decir que es mejor que el otro? Cuando tú encuentras gente que está loca, que está quemada en ese afán de ser alguien, ¿verdad? Peleando por los títulos y los puestos, tú te los encuentras y literalmente te dicen, mi iglesia sí es la verdadera, la suya no. O sea, that's it, man. You know? Y el problema es que en el último tiempo, hermano, muchos son los llamados. No me oyen. Muchos son los llamados. ¿Y qué? Y pocos los escogidos. Y por eso es que en estas iglesias tú ves 2,000 personas brincando hoy. Y no te preocupes, dentro de un año también van a haber 2,000 brincando, solo que no van a ser los mismos 2,000 del año pasado. Porque por no disipular a la gente y no enseñarle el evangelio a la gente entra y así como entran, así también se van. Para mí, que es una droga que envenena la iglesia, y lo peor de todo es que cuando ya vieron todo, inclusive los escándalos y las payasadas, ya no quieren saber nada del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos aquí? Y no es excusa para una mediocridad, porque también hay algunos son mediocres y se excusan detrás de que tienen unos cuantas ovejas nada más, ¿verdad? Nosotros somos pocos, pero de calidad. No se preocupe, a veces pudiésemos ser pocos y todos unos ruines. Pero estamos hablando de verdad. ¿Quién verdaderamente ama a Dios? ¿Quién verdaderamente vive por fe? ¿Quién verdaderamente entiende la fidelidad? ¿Quién verdaderamente entiende que no necesitamos que nos den manija ni que nos toquen el violín? Nosotros solo necesitamos saber a quién servimos, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador y lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué les parece? ¿Le damos un poquito más? Mire, dice, ahora, si el espacio es trino, si el universo es trino, porque tiene tiempo, espacio y materia. Ahora mire, el tiempo es trino, porque el tiempo es pasado. ¿Y qué más? Y futuro. Es la revelación de Dios. En el principio era, ¿qué? Pasado, ¿sí? ¿Era quién? El verbo. Y el verbo era Dios, ¿verdad? ¿Y aquel verbo fue? ¿Hecho qué? Carne. ¿Qué es eso? Presente, ¿no? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes qué es eso? Eso es futuro. O sea, cuando tú estudias la creación de Dios, tú ves a Dios por todas partes. No hay necesidad de estar uno pensando si Dios me quiere o no, como la Margarita que me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Dios te quiere, pastor, y entonces ¿por qué estoy tan fregado? Esa es otra cosa. Dios quiere moldear nuestra vida, Dios quiere enseñarnos nuestra dependencia de Él. A veces Dios te aprieta porque quiere ver a ver qué haces, a ver qué dices. Porque toda esta gente que está edificada en el brinco y grito, hermano, cuando Dios no aparece y cuando no hay nada, son los primeros que colapsan en la fe. Pero aquel que sabe quién es Dios y dónde está Dios. Ok, ese es el tiempo. ¿Cuántos de ustedes son trinos? También levanten la mano acá. Mire, usted es cuerpo, alma y ¿qué? Y espíritu. Fíjese, en su cuerpo usted no es trino. ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo es un cuerpo de muerte y necesita más que ser trino para poder sobrevivir. De hecho, por eso es que en el cuerpo tenemos los 5 sentidos físicos que literalmente lo que hacen es envenenarnos. ¿Está conmigo? Fíjese bien para que usted se dé cuenta que nosotros no valemos nada y por eso es que no somos trinos en el cuerpo, pero en el alma somos trinos. En el alma usted tiene intuición, comunión. En el alma usted tiene sentimientos, emociones y voluntad. ¿Están conmigo o se perdieron? Diga conmigo, en mi alma soy trino. Diga, tengo sentimientos, emociones y voluntad, ¿sí o no? De eso está formada su alma. Dios tiene la huella digital en el alma suya. Y en el espíritu usted es trino también. Usted tiene intuición, comunión y conciencia en su espíritu.
¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted ve a Dios en todo. Y si Dios se encargó, ¿cuántos saben que si Dios se encargó de hacer todo esto con lujo de detalles, Dios cómo no se va a encargar de ponerlo a usted donde usted tiene que estar? ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, el espacio, el tiempo es trino. El espacio, que es otro componente del universo, también es trino. El espacio es longitud, altura y anchura. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? O sea, pues en la creación Dios lo hace así. Y el último componente del universo es materia. ¿Sabía usted que la materia también es trina? La materia es energía, movimiento, fenómeno o cambio. Y si tú te das cuenta y vas, por ejemplo, quieres analizar la última parte, que es la materia, ¿no? Dice claramente, en la energía, ¿por quién fue hecho el mundo? Dice, ¿el mundo por él qué? Fue hecho, ¿verdad? O sea, él es el creador, ¿sí o no? Él es el que hizo la energía. El movimiento, aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. ¿Está conmigo, sí o no? Y luego en el cambio, ¿no? Que es la tercera parte de la materia, dice claramente que el fenómeno o el cambio que sufrió, ¿verdad?, la materia, en el sentido de Cristo y de Dios, es que el fenómeno fue que Cristo Jesús nació en Belén, no para reinar, sino para servir, ¿verdad? Y por supuesto está diciendo que al nacimiento virginal de Jesús, ¿verdad?, nos da a entender a nosotros que es un milagro maravilloso, extraordinario el que nos ha sucedido. El hecho de que cuando tú crees, ¿están conmigo o no están conmigo? Entonces, si la gente dice en el libro de Romanos, por ejemplo, ¿por qué crees tú que hay tanta corrupción sexual en el planeta, no? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, porque su eterno poder y deidad se hace claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Están conmigo? Estoy parafraseando Romanos 1. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron el uso natural de la mujer y el uso natural de los varones y se encendieron en sus lascivias, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que está o no está así en nuestra sociedad. Y te digo esto, lo peor de todo es que la raza humana casi va mutando, se puede decir, en la maldición. De tal manera pues que las generaciones cada vez son peor. Y estamos viviendo en un tiempo en que ya no puedes ni hablar. Es más, tienes que felicitar a las personas que están en pecado. O sea, no basta con que estén en pecado y, por ejemplo, en mi caso, bueno, si tú estás en pecado, pues es tu problema, ¿no? O sea, pues es tu problema, tú decidiste eso. Por favor, yo no me quiero meter contigo. O sea, tú haz lo que tú te conviene. No solamente tengo que aceptarlo, sino que tengo que elogiarlo, tengo que felicitarlo. Porque hemos llegado a un punto, hermanos, en que básicamente la iglesia ha fallado en manifestar el amor de Dios al mundo. Más bien la iglesia está metida en política o la iglesia está metida en el mundo. ¿Cuántos han sido llamados por Dios para predicar el evangelio y amar a su prójimo como a ustedes mismos? Vamos a ver, y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a hacer lo correcto. Quiero aquí mismo en el evangelio de Juan, y aquí voy terminando, decirles y mostrarles algo que es bien, bien bonito, ¿no? Hay una persona que se llama Natanael, ¿verdad? Y Jesús cuando comienza su ministerio, porque él vino a esta tierra, ¿cuántos dan gloria conmigo? Dicen, aquel verbo fue hecho carne, vamos a ver, ¿verdad? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? Y entonces el verbo que salió de eternidad, entonces en el evangelio de Juan viene a iniciar un ministerio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tú vas leyendo el evangelio de Juan, después de que Juan el Bautista lo anuncia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice, y al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día,
Y al siguiente día, como dándose a conocer que el Dios eterno se metió en el reloj de nosotros para comenzar a mostrarnos quién Él era. Y al siguiente día, ¿no? Encuentra a un muchacho que se llamaba Natanael, ¿verdad? Un carácter que en la Biblia no se menciona mucho. Me entró curiosidad por saber qué significaba Natanael. Y significa Dios nos lo ha dado. Significa Natanael, Dios nos lo ha dado. Y Natanael era de esos bromistas, ¿verdad? Que era un media vida, creo yo. El tipo era sincero. Me gusta su carácter, porque cuando Felipe le viene y le dice: óyeme, hemos hallado al que hablan los profetas y Moisés, le dice, al hijo de María y de José, a Jesús, le dice que creemos que es el Mesías, y son de Nazaret, le dice, ¿verdad? Y entonces en un tono burlón le dice, ¿no? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿No? El Dios del universo, hermano, el Dios trino, el Dios que hizo todo. Otros dicen gloria al Señor, porque mira, Dios lo hace todo. No sé si oyeron la muerte de Rush Limbaugh. ¿Cuántos oyeron de que murió Rush Limbaugh? Yo lo escuché por 30 años. Rush Limbaugh, aunque muchas personas no lo conocen, un hombre conservador, y nunca hablaba de Dios, nunca hablaba de la Biblia, ¿no? Él solo hablaba de sus ideas conservadoras, nacionalistas, amaba mucho a Estados Unidos, y sus ideas eran ideas de capitalismo, tenía bastante sentido, ¿verdad?, lo que enseñaba. Pero una vez lo escuché hablar de la cruz y del Calvario, y me di cuenta que era cristiano, ¿verdad? Que realmente en su última etapa, porque él murió de cáncer en el pulmón, ¿verdad? Y bueno, básicamente este tipo revolucionó las transmisiones por radio, AM y FM, le dio vida. Literalmente, la única razón por la cual los automóviles todavía tienen radios con AM es por Rush Limbaugh. Solo para que ustedes tengan una idea de lo influyente que era este tipo en las comunicaciones, ¿verdad? Y realmente, pues, ojalá se haya salvado, ¿no? Murió Jaime Murrell, ¿verdad? El cantante cristiano Jaime Murrell, de tantas alabanzas lindas, ¿verdad? Imagino los que son más jóvenes no lo conocen, pero murió Pastor Andrés Pineira, miembro de nuestra asociación, el día miércoles. Y fíjate tú que estos tres, si se fueron para el cielo, pasaron por Marte antes de que llegase la nave espacial que mandó la NASA. Y la nave espacial la mandaron casi 1 año y medio. Mire, la gente busca a Dios en el tiempo, y el tiempo está adentro de Dios. Las personas buscan a Dios en alguna parte del universo, pero el universo está adentro de Dios. Hermanos, Dios es tan grande, pero tan grande y tan maravilloso, que salió de su eternidad para venir a hacerse como tú y como yo. No podemos seguir jugando a la iglesita. Él nos compró, Él nos redimió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Él nos ha visto y nos conoce. Yo quiero decirte que Dios te ama, y que si tú crees en Él, dice que a todos los que le reciben, no es solo los judíos o solamente ciertas personas. No, ahí calificas tú y yo. Dice a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser llamados hijos del Dios del universo. Para mí, that's a big deal. I don't know if it is for you, but to me that's a big deal. ¿Cuántos creen que that's a big deal? Y no importa si se divorció la Kardashian, y no importa si quedó Biden de presidente, y no importa, hermanos, qué canción está de moda. Mira, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y yo les hago un reto a ustedes, hermanos. Miren, métese con Dios, porque aquí estamos poco tiempo, hermano. Y a su nombre, solo estamos en una tienda. Como Cristo estuvo en una tienda, vivió ahí básicamente, se metió en el pueblo de Nazaret 30 años, y después salió para Capernaum
3 años de ministerio, and it's over. Él hizo lo que tenía que hacer, hermanos. Natanael significa Dios nos lo ha dado. Entonces dice este comentario: ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Entonces, por supuesto, Felipe le dice, Felipe, como ya había visto, diga gloria a Dios, Felipe ya había visto. Entonces le dice, solo le dice esto, cuando hace este comentario, ¿no? Quizá en forma de chiste, ¿no? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven y ve. Ven y echa un ojo para que vea, porque este no es igual que cualquier otro. Dígame eso. Usted viene y habla con este, usted se va a convencer. ¿Cuántos dicen amén eso? Porque lo único que queremos es ver a Jesús. No queremos ver pastores, no queremos ver políticos, queremos ver a Jesús. ¿Cuántos están emocionados por eso? Entonces, cuando viene caminando, hermano, fíjate que, bueno, este vino y dijo, voy a ver si es cierto, ¿no? Imagínate tú irte a encontrar con Dios, ¿no? Irte a encontrar con Dios. Entonces viene y cuando lo mira, Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y entonces el tipo se queda así y le pregunta, ¿cómo me conoces? ¿Cómo tú me conoces a mí? Entonces le dice esto, hermano: cuando estabas debajo de la higuera, le dice, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Entonces es una cosa de secreto, ¿no? ¿Qué diablos estaba haciendo Natanael debajo de esa mata? Viendo pornografía, en una situación de adulterio, con un montón de miedos y temores. O a lo mejor estaba orando, pidiéndole, Señor, muéstrame quién tú eres. Who knows? Nadie sabe exactamente qué era lo que estaba haciendo Natanael debajo de la mata. Lo que sí es cierto es de que Jesús lo enfrenta y le dice estas palabras. Y fíjate tú que básicamente lo identifica como con Jacob, pues, ¿no? Porque le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, y este tipo ha de haber sentido convicción cuando le dijo eso. Cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y le dice, Rabí, le dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así, hermano, de la nada. No lo conocía, pero cuando le dijo lo que era, inmediatamente el tipo baja la guardia. Que era chistoso, que era medio comentarista, que era medio raro, que su carácter era extraño. Pero ¿sabes una cosa? Cuando el Hijo de Dios lo confrontó, el tipo bajó la guardia y le dijo, tú eres el Hijo de Dios. No le anduvo, tú sabes, porque lo descubrió, pues. Y Dios es así con nosotros, hermano. Mira, Dios nos descubre en guess what. Para todos los que nos sentimos sucios, condenados, y por eso es que nos convencen que tenemos que hacer un montón de cosas para ser alguien. You don't have to. Si Dios te ve sincero en tu corazón, aunque seas pecador, Él no te ve mal, Él te ve bien. Y Él te dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Aunque nosotros estemos llenos de engaño y llenos de cochinadas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero lo asocia con tramposo, porque le dice verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y me pregunta, ¿de dónde vienen los hijos de Israel? ¿No? ¿De dónde vienen los hijos de Israel? ¿De dónde salieron? Salieron de Jacob. ¿Entiende conmigo la escritura o no? ¿Ya se aburrieron o están bien? ¿Todavía están conectados? O sea, ¿de dónde viene Jacob? ¿Verdad? Viene de Israel. ¿Se acuerdan cuando Jacob era tramposo? Mira, cuando Jacob era tramposo, dice que Dios trató con él. En la vida de cuánto Dios está tratando. Vamos a ver, levánteme acá. O sea, Dios no. Y usted sabe que Dios está tratando con su cara. Yo levanto mi mano, ¿verdad? Pero fíjate tú la conversación. Le dice estas palabras. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Le dice, cosas mayores que estas verás. Le dice estas palabras y lo refiere directamente, hermano, al pasaje de donde Jacob, ¿verdad?, vio la escalera que subía al cielo y los ángeles que bajaban y descendían. ¿Qué tenía Jacob como almohada?
¿Se acuerdan en ese pasaje de Betel? Porque Betel se dice, es puerta puerta del cielo, quiere decir Betel. Tenía una almohada, no era esa de My Pillow que anuncian en la tele, sino que era una almohada de piedra que tenía el tipo. Y obviamente, hermanos, durmiendo en almohada de piedra, no creo que se pueda dormir muy bien, ¿verdad? A lo mejor por eso le dio el sueño, ¿no? La pesadilla. No, solo estoy bromeando. Estamos viendo que básicamente le dice esto: mira, de cierto os digo, que de aquí en adelante, o sea, no solo, ¿verdad? Tienes que creer porque te dije lo que realmente eres, sino que de hoy en adelante, ¿verdad? Veréis los cielos abiertos. De aquí en adelante veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y aquí es donde está la revelación de esta mañana, hermanos. Mira, no tenemos que luchar más. No tenemos que acudir a la droga de ser alguien, querido hermano cristiano evangélico. Nosotros, ya Dios nos ha hecho alguien. Dios nos ha hecho sus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y escucha esto: ¿qué les parece a ustedes, hermanos? Que aunque Jacob era tramposo y no servía para nada, pero Dios, ¿verdad?, estaba con él. ¿Sabes que esa fue la primera vez que Jacob durmió lejos de su mamá, lejos de su casa, y nada más tenía una almohada de piedra? Pero Dios, en aquel lugar desierto, en aquel lugar feo, en aquel lugar extraño, Dios le dio a conocer que estaba con él y que no lo iba a abandonar. Y por eso fue que vio la visión, la misma que se le ofrece aquí a Natanael, donde básicamente yo honestamente creo que lo que él estaba haciendo debajo de la higuera no era muy bueno, y por eso se sorprendió de que Cristo lo vio. Pero mucho más sorprendido de haber estado cuando Jesús le dice: no te preocupes, le dice, porque yo, aunque estés mal, yo te veo bien. ¿Sabes por qué? Porque aunque estemos mal, Dios nos ve bien y Dios nos puede levantar, Dios nos puede sanar, Dios nos puede curar, Dios nos puede bendecir. ¿Cuántos lo reciben? Y en este momento vamos a ponernos de pie. Y si te das cuenta, hermanos, que Dios es un Dios grande. La evidencia de Dios está por todas partes. La evidencia de Dios está en el universo, en ti, en mí. Lo que Dios ha hecho hasta ahora. ¿Cuántos están esperando que Dios haga cosas tremendas en estos días? Vamos a ver, yo estoy esperando milagros de Dios en estos días. ¿Cuántos quieren que Dios los levante a otro nivel? Porque dice la palabra del Señor que los ángeles de Dios suben y descienden. Ahora ya no solamente sobre Cristo, sino sobre el cuerpo de Cristo. La tienda esta, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Que somos nosotros. Y Dios ha dispuesto legiones y millones de ángeles que están a nuestro servicio, hermanos, que nos cuidan, que nos guardan, así como también la mano de Dios. ¿Cuántos lo pueden sentir la palabra en este momento? Dice que la vida era la luz de los hombres. Necesitamos la vida de la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos renueve el entendimiento. Gracias a Dios por su palabra. Y donde quiera que estés, si estás lejos del Señor, si has estado jugando al evangelio, si nunca le diste el corazón a Cristo, this is it, man. Ahora mismo yo te invito para que tú te entregues al Señor. Donde quiera que estés, ora conmigo y dile: Señor Jesús, en este momento yo me entrego a ti como pecador arrepentido. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal y te entrego mi vida, Señor Jesús. Si estás regresando al camino, si te has apartado, si estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, donde estabas, Él te vio. Así es. Él te ve donde quiera que estés y conoce tu condición. No piensa mal de ti. El Señor te recibe. El Señor quiere sanarte.